Si hay algo que aprendí de esta experiencia, es que la confianza ciega puede ser peligrosa. Mi madre confió en Roberto sin cuestionar, y casi perdimos todo por ello. También aprendí que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega. Roberto pensó que podía salirse con la suya, que era más inteligente que todos, pero al final sus mentiras lo alcanzaron. Si estás pasando por una situación similar, recuerda, siempre hay una forma de hacer justicia. Busca ayuda profesional, recopila evidencia y no tengas miedo de enfrentar a quienes te han hecho daño. Y recuerda, la mejor venganza no es destruir a quien te lastimó, sino reconstruir lo que intentaron quitarte y convertirlo en algo aún mejor. Mostrar imagen de Miguel y su madre sonriendo frente a un edificio con un letrero que dice Fundación Carlos Ramírez. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de justicia y superación personal. Hasta la próxima. Así fue como conocí a Alejandro Vega, un abogado especializado en fraudes financieros y testamentarios. Después de revisar toda la evidencia que habíamos recopilado, Alejandro me miró seriamente. Miguel, lo que tu padrastro ha hecho es un delito grave. Podemos presentar cargos y llevarlo a la cárcel, pero hay otra forma de hacer justicia, una que te permitirá recuperar lo que es tuyo y darle una lección que nunca olvidará. El plan era simple pero efectivo. Alejandro me explicó que necesitábamos atrapar a Roberto confesando sus crímenes y, al mismo tiempo, proteger a mi madre, quien seguía ignorante de toda la situación. Durante los siguientes 3 meses, trabajamos en silencio. Alejandro presentó documentos legales para congelar las cuentas extranjeras de Roberto sin que él lo supiera. Mientras tanto, yo seguía actuando con normalidad, fingiendo que no sabía nada. Mi cumpleaños número 21 se acercaba. Según el testamento de mi padre, ese era el día en que yo debería recibir control total sobre mi herencia. Roberto había estado cada vez más nervioso, y yo sabía que estaba preparando su gran mentira. Una semana antes de mi cumpleaños, le propuse a Roberto organizar una cena familiar para celebrar. Después de todo, le dije, será un día importante para todos nosotros. La noche de la cena llegó. Mi madre, Roberto y yo estábamos sentados en el comedor de nuestra casa. También había invitado a un amigo de la universidad, que en realidad era Alejandro, mi abogado secreto. Durante la cena, todo transcurrió con normalidad. Hablamos sobre mis planes para el futuro, sobre la universidad y sobre cómo administraríamos mi herencia. Después del postre, llegó el momento. Roberto, antes de que sigamos hablando sobre mi futuro, hay algo que me gustaría discutir, dije con calma. Claro, Miguel, lo que sea, respondió él con una falsa sonrisa. Saqué una carpeta que tenía escondida bajo la mesa y la coloqué frente a él. ¿Podrías explicarme por qué vendiste las propiedades de la calle Reforma? ¿Y qué pasó con el dinero de esas ventas? El rostro de Roberto palideció. ¿De qué estás hablando, Miguel? Esas propiedades tenían problemas legales. Tuvimos que venderlas para cubrir deudas de tu padre. Es curioso, continué, porque tengo aquí los documentos originales que demuestran que esas propiedades estaban libres de deudas. También tengo registros bancarios de transferencias a cuentas en Panamá bajo tu nombre. Roberto se puso de pie, furioso. Estas son acusaciones ridículas. No tienes pruebas de nada. Fue entonces cuando Alejandro se presentó formalmente. Soy Alejandro Vega, abogado especializado en fraudes testamentarios, y tenemos todas las pruebas necesarias para enviarte a la cárcel por un largo tiempo, Roberto. Mi madre
quien había estado escuchando en shock, comenzó a llorar. «Roberto, dime que esto no es cierto. Dime que no nos has estado robando durante todos estos años». Roberto, acorralado, intentó escapar, pero 2 oficiales de policía que esperaban fuera entraron en ese momento. Habíamos coordinado todo con anticipación. «También sabemos sobre tu otra familia en Monterrey», añadí. «La mansión que compraste con mi dinero y la doble vida que has estado llevando todos estos años». Roberto fue arrestado esa noche. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. No solo había malversado fondos de mi herencia, sino que también había cometido fraude, falsificación de documentos y evasión fiscal. Mi madre estaba devastada, pero con el tiempo comprendió que había sido manipulada. Alejandro nos ayudó a recuperar gran parte de las propiedades y el dinero desviado. Los activos de la otra familia de Roberto también fueron congelados y eventualmente devueltos a nosotros. Roberto fue sentenciado a 12 años de prisión. Su otra esposa declaró que no sabía nada sobre el origen del dinero, pero las investigaciones revelaron que era cómplice del fraude. Hoy, 3 años después, he logrado reconstruir el legado de mi padre. Las propiedades que quedaron están generando ingresos nuevamente, y he establecido una fundación en nombre de mi padre para ayudar a jóvenes huérfanos a tener acceso a educación de calidad. Mi madre, aunque tardó en recuperarse del shock y la traición, ha encontrado paz y ha comenzado una nueva vida centrada en ayudar a otros a través de nuestra fundación. Mi padrastro me miró a los ojos y dijo: «Tu padre no te dejó nada», pero lo que él no sabía es que yo tenía un as bajo la manga que destruiría su vida para siempre. Hola a todos. Esta es la historia de cómo mi padrastro, Roberto, intentó robarme la herencia que mi padre biológico me había dejado, y cómo yo, Miguel, le di una lección que nunca olvidaría. Mi padre, Carlos, era un hombre trabajador que construyó un pequeño imperio inmobiliario desde cero. Cuando yo tenía apenas 12 años, falleció en un accidente automovilístico, dejándome a mí y a mi madre, Elena, devastados. El dolor de mi madre era insoportable. Durante casi 2 años, apenas podía levantarse de la cama. Yo era demasiado joven para entender completamente lo que estaba pasando, pero sabía que nuestra vida había cambiado para siempre. Todo cambió cuando Roberto apareció en nuestras vidas. Era un hombre de negocios carismático que conoció a mi madre en una reunión de inversionistas. Al principio, parecía genuinamente interesado en ayudarnos a recuperarnos de nuestra pérdida. Era atento, considerado, y siempre me traía regalos. «Miguel, quiero ser como un padre para ti», me decía mientras me entregaba la nueva consola de videojuegos que tanto quería. Mi madre comenzó a sonreír de nuevo. 6 meses después de conocerse, se casaron en una ceremonia íntima. Los primeros años fueron relativamente tranquilos. Roberto se mudó a nuestra casa y comenzó a manejar las propiedades que mi padre había dejado. Mi madre confiaba ciegamente en él, y yo era demasiado joven para cuestionar sus decisiones. «Roberto es un experto en negocios, Miguel. Gracias a él, tu herencia estará segura hasta que seas mayor de edad», me aseguraba mi madre cada vez que yo preguntaba por las propiedades de mi padre. A medida que fui creciendo, comencé a notar cambios sutiles. Roberto empezó a vender algunas propiedades, alegando que necesitaban el dinero para inversiones más lucrativas. Mi madre, que nunca había estado involucrada en los negocios de mi padre, simplemente asentía y firmaba lo que fuera que Roberto le pusiera delante.
A los 17 años, comencé a trabajar medio tiempo en una de las oficinas que administraba Roberto. Quería aprender sobre el negocio familiar para cuando cumpliera 21 años y pudiera acceder a mi herencia según el testamento de mi padre. Un día, mientras organizaba unos archivos antiguos, encontré documentos que me dejaron helado. Eran copias de transferencias bancarias a cuentas en el extranjero, todas firmadas por Roberto, utilizando el dinero de las propiedades vendidas. Con el corazón acelerado, seguí investigando. Durante las siguientes semanas, me quedaba después del horario laboral para revisar más documentos. Descubrí que Roberto había vendido no una, sino 7 propiedades en los últimos 5 años, y el dinero había desaparecido misteriosamente. Mi sospecha creció cuando escuché a Roberto hablando por teléfono en su oficina. Sí, todo está listo. En cuanto el chico cumpla 21, le diremos que su padre tenía deudas y que tuvimos que vender todo para cubrirlas. No hay manera de que pueda comprobar lo contrario. Todos los documentos originales han sido modificados. Esa noche no pude dormir. Mi padrastro, el hombre en quien mi madre había confiado ciegamente durante años, estaba planeando robarme todo lo que mi padre había construido con tanto esfuerzo. Al día siguiente, decidí actuar. Usando los ahorros de mi trabajo de medio tiempo, contraté a un investigador privado llamado Javier. Le conté todo lo que había descubierto y le pedí que investigara más a fondo. «Esto es grave, Miguel», me dijo Javier después de 2 semanas de investigación. «Tu padrastro no solo ha estado desviando dinero de tu herencia, sino que también ha falsificado documentos para hacer parecer que tu padre tenía deudas que nunca existieron». Pero lo más impactante estaba por venir. Javier descubrió que Roberto tenía una familia secreta en otra ciudad, una esposa y 2 hijos que vivían en una mansión comprada con mi dinero. «¿Qué puedo hacer?», le pregunté a Javier, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. «Necesitas un abogado, y no cualquier abogado. Conozco a alguien que puede ayudarte».